Bien, ayer hablábamos de un tema en términos generales, es decir, cómo está funcionando el sistema judicial, cuáles son las herramientas que tiene, cuáles son las falencias que también tiene el sistema bancario, ¿no? Que tiene que garantizarle a sus usuarios, a sus clientes, ciertas pautas de seguridad frente a lo que genéricamente se llama el ciberdelito. Pero también ayer utilizábamos como ejemplo un caso puntual, ¿no? El caso de estos agentes de seguridad federales que fueron estafados mediante un ardid que aparentemente se habría pergeñado y el autor sería incluso un agente de la policía provincial. Eso es lo que hasta ahora ha circulado en casi todos los medios de prensa. Pero ¿cómo es esto? Digamos, ¿cómo se pudo motorizar? Porque en algún punto hay una falla y una falla importante, ¿no? Así es que vamos a saludar a nuestra compañera también, porque de eso se trata, trabaja en el mismo ámbito que nosotros. Mabel Oviedo es también abogada y se ha especializado también en esto de el ciberdelito. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Bueno, ¿qué se puede contar de esto, digamos, de este hecho puntual, más allá de los protagonistas, sino del mecanismo con el que se llevó adelante esto? Sí, el mecanismo es similar a varios casos en los que estoy trabajando y también de conocimiento mediático. El tema principal acá está en el trabajo o en la estafa con montos bajos. Entonces comienzan a trabajar, a hurgar en tu cuenta bancaria, hacerte débitos, primero de 300 pesos, 700 pesos, pongámoslo como ejemplo, y al detectar que no hay un control, van aumentando los montos, y a veces llegan en el día. O sea, tengo casos del año pasado que en el día sacaron más de 10.000 pesos, y después fueron aumentando esos montos. Es una organización realmente y esto que está saliendo a la luz cada vez, porque en realidad va aumentando la cantidad de trabajadores con sus sueldos, digamos, tomados, entre comillas. Son mafias, o sea, uno podría pensar que es solo una persona, una sola asociación o fundación, no. Es una estructura muy, muy grande. Y bueno, acá yo hago una aclaración. Yo llego a esta cuestión, yo no soy especialista en ciberdelitos, sino que trabajo todo lo relacionado al derecho de consumidor. Ajá. Como el derecho de consumo pasa hoy, todo ese tráfico, mucho por lo cibernético, se va notando y ampliando estas cuestiones. Y hay muchísima dificultad para reconocer todos estos eslabones, y lo que está pasando incluso acá, que las personas hacen la denuncia, o las que llegan a hacer la denuncia, pero después es como que queda casi en la nada, porque digamos que los elementos que se pueden arrimar no son tantos, y quienes deberían denunciarlo en realidad son los propios bancos. Claro. Ahora, ahí te interrumpo un poquito. Sí. Porque en esto del mecanismo uno tiene que entender cómo es que el delincuente o la organización se hace con nuestros datos y logra que el banco nos descuente ese dinero y se lo deposite a ellos en algún lugar. ¿Cómo lo hacen? A ver, yo creo que puedo graficarlo con un caso concreto. Hay muchos, pero este ejemplo es una persona que necesita, que a veces está fuera del sistema o no está fuera del sistema, pero del sistema financiero, pero está en el VERAJ, por ejemplo, en la central de deudores, ¿no? Sí. Entonces, un banco no le va a dar un préstamo, necesita dinero, busca en Internet, hay miles de ofertas de préstamos online. Busca en Internet, entra el primero que encuentra o a uno de los primeros, completa un formulario, ya está brindando datos. Después de esas financieras o sesgo financieras se comunican con la persona, acuerdan,
Y en este caso en concreto, por ejemplo, entra a una página, ya da el nombre porque está denunciada, y en este caso Posta, busca como Posta, encuentra la empresa, ¿no? Enseguida le aparece en primer lugar, completa los datos, se comunican con él, concerta un préstamo de 80.000 pesos, puede ser cualquier otra cifra, ¿no? Le mandan una solicitud de mutuo, un contrato, que ni siquiera cumple con todas las formalidades. En ese contrato, lo que uno en general lo hacemos todo, cuando un crédito o otras operaciones por tarjeta de crédito también, nos fijamos en lo que vamos a pagar, en el monto de la cuota, y el resto no lo leemos, porque es así. Me incluyo muchas veces en esto, ¿no? Uh-huh. Y de repente, bueno, esta persona acuerda, le dan 3 modalidades de pago, 3 posibilidades o canales, y él pide que no sea por su CBU ni su cuenta bancaria, sino que va a pagar por Rapipago. Paga todos los meses, 2 meses después se encuentra con un débito en su cuenta bancaria de una empresa que no conoce. Reclama, bueno, cesa el débito de esa empresa, pero al mes siguiente aparece otra, y entonces como que recuerda ese préstamo online, como que en un momento asocia, se va a mirar el contrato, y ahí encuentra a las empresas que le están haciendo los débitos. Uh-huh. Entonces desde el primer momento ya está orquestado, porque él estaba pagando, pero es como una condición de la empresa, es como que si no paga, le va a debitar de su CBU, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo se hacen esos datos en este caso y en muchos otros? Ese pseudo contrato, porque ni siquiera cumple con todas las formalidades, le hacen firmar en una hoja separada, en una hoja que no está, no hay ninguna letra del contrato, le dan un número de validación, le piden que se saque una fotografía, le piden la fotografía del documento, y acá tenemos una de las primeras herramientas y modus operandi. Se hacen de nuestro DNI, de el número de trámite, que durante la pandemia nuestro DNI anduvo por muchos lugares, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, con esos datos, esa es una manera. La otra es la compra de bases de datos. Ajá. Porque pueden provenir de diversos orígenes. Puede ser por lo que llamamos empleados infieles dentro de los bancos, las financieras, y otra larga lista, o directamente por compra de esas bases de datos en lo que se llama la web profunda, digamos, la dark web. Sí. Entonces, los que estamos bancarizados, lo que tenemos que hacer hoy por hoy es estar todo el tiempo alerta, fijándonos, o sea, se puede establecer una alerta cuando nos hacen débitos, bueno, pero continúo para no salir de este hilo, ¿no? Uh-huh. Entonces, con ese número de validación, que es una ficha separada, ellos van intercalando por la empresa que sea, porque después se asocian a empresas de cobranza, entonces una cadena que uno ya es interminable. Y ahora, ¿por qué le dan de baja a uno y aparece otro? O sea, no va a terminar nunca. Lo que tienen que hacer estas personas para cortar esa cadena es cuestionar ese documento. Uh-huh. Como una de los pasos principales. Hacer la denuncia, pero además cuestionar el documento, que se lo puede hacer, o sea, se hace ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, hay un formulario en internet, y con previa denuncia, acompañando la denuncia, bueno, esa es una de las maneras de cortar, porque en las noticias ahora surgió claramente esto, se dio cuenta de la reversión, que es un monto, digamos, irrisorio, si se quiere. Revertir significa que, bueno, yo detecto el débito y pido que no reconozco, lo desconozco y pido al banco que me lo devuelva. Uh-huh. Esa reversión llega al monto de 750 pesos.
Por montos mayores hay que esperar unos días, y por montos aún mayores el banco desconoce. La mayoría de las veces el banco le desconoce, y lo que porque uno va y se asesora con el banco, en definitiva, con el empleado bancario. Continuamos, tenemos, digamos, si empezamos a desconfiar del banco, de los empleados bancarios, ya nos queda poco, ¿no? Entonces, los necesitamos. Y es así. En todos los casos, como un mensaje, no podemos contra esto. Eso es algo, ojalá que estas denuncias, así como digamos, ya pasa a mayores, hay denuncias y casos en fiscales que se han ocupado, en otras provincias también, bancos que fueron, digamos, denunciados por esos débitos, multados por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, y en estos casos concretos los montos fueron devueltos. Hay que tener en cuenta que cuando no conformarse tampoco en que, bueno, me devolvieron. O sea, ¿te devolvieron cuánto? ¿Te devolvieron el capital nominal, solo lo que te sacaron, o con los intereses? Claro. Porque si sacas un préstamo, si le debes un día al banco, sabes que entras en mora y que los intereses son agravados. Esos mismos intereses agravados son los que el banco está obligado a devolver. Más en su caso después si uno avanza, lo que es el daño moral, y otro concepto que es el derecho del consumidor, que es el daño punitivo, que ya es como una multa civil. Esto va solo por vía judicial. Así que, pero lo primero que, digamos, a las personas que se encuentran en esta situación, no dejar de denunciar, no quedarse, bueno, uno también son decisiones, no digo, bueno, me conformo con esto y lo termino acá. Siempre va a depender del monto. Si fueron montos pequeños, y bueno, a veces el dolor de cabeza es que, bueno, que me devuelvan y lo dejo acá. Pero si son montos un poquito mayores, o la cantidad de personas afectadas, que ya podría ir por un proceso colectivo, entonces ahí la cuestión cambia. Mabel, estamos hablando de, así, con este mecanismo, digamos, de estafas muy importantes en cuanto al volumen, más allá de que la cifra para cada uno sea una cifra a veces no muy significativa. El tema es el número de estafados. Sí, totalmente. En el caso del ejemplo, este cliente, por ejemplo, digamos a contabilizar en un día más de 30 intentos de hacerse con los débitos. Lo que pasa es que cuando una vez que él descubre eso y empieza con los reclamos, siguió creyendo en el banco. Digo, él siguió esperando que el banco le solucione. Recién acude a hacer la denuncia cuando ya ve que el banco no le soluciona y que las empresas iban mutando nada más. Sí, millonarios, o sea, multimillonarios en realidad. Mucho dinero. Bien. Porque lo que él hizo en definitiva es decir, bueno, cobraba el último tiempo y sacaba todo el dinero del banco. Claro. Para evitar esto. O sea, hasta que se envió la carta de documento, la firma, digamos, principal desconoce, por supuesto que desconocen siempre. Otra contestación de los bancos muy habitual es hubo un error. Yo cuento un caso mío en concreto. Me dedicaba en mi cuenta bancaria de sueldo seguro, y yo no me había dado cuenta, porque uno, digamos, un tiempo, hasta esto hace unos años, ¿no? Cuando empiezo a reclamar, bueno, me ofrecen la devolución de los montos, por supuesto, los montos, digamos, el capital nominal, así lo que me descontaron. Bueno, entonces, y después llega un momento, bueno, eso para y un tiempo después vuelve a comenzar. O sea que eso está alerta todo el tiempo. Ahora, cuando reclamo, me aparece, hay que mirar los números de referencia, de comprobante también. Me aparece como el número de referencia de comprobante, el documento de milla. Entonces, a ese nivel estamos hablando. Y bueno, son varios casos de los clientes a los que el banco dice, perdone, hubo un error, le devolvemos el dinero y listo, pero no son errores y ellos saben que no son errores. Está bien, está bien.
Bueno, evidentemente hay toda una industria, porque esto es un nivel de sofisticación importante, hay infidelidades y hay incumplimiento de una norma básica de un sistema bancario que es el de la seguridad. Totalmente, totalmente. Por ahí va el incumplimiento, que lo vimos durante la pandemia con el tema de los créditos preaprobados. Claro. Que, bueno, una vez que después de mucho daño que el sistema bancario pudo prevenir y no lo hizo, se estableció un protocolo interesante, y bueno, hoy ya no estamos escuchando estafas con los créditos preaprobados. Sí, así que el deber de información y de seguridad, tal cual decís, es lo que está en juego en esos casos. Mabel, clarísima tu explicación, me parece que muy didáctica y hace que prestemos más atención, ¿no? Porque esto es simplemente por no prestar atención. Total, uno ve unos números que no entiende muy bien, unas siglas, porque ni siquiera están desarrolladas las palabras completas, y entiende que debe ser algún tipo de impuesto o algo, y resulta que no, que nos están estafando como a miles y miles de personas. Totalmente, y en el caso de los seguros o sea, no quedarse tampoco decir, pero está su firma acá, usted firmó, que es lo que pasa muchas veces. Pero, a ver, ¿cuántas veces fuimos al banco y firmamos una serie? Jamás podemos leer todo lo que nos dan en el banco. Y por otro lado nos vamos sin una copia también, que claro, es importantísimo. O sea, ¿cuál es el comprobante que tenemos de las operaciones que realizamos? Fuera de las de caja, ¿no? Tal cual. Bien, hechas las advertencias, entonces, esto se trata de nuestros derechos, porque además tenemos una legislación, buena legislación, de defensa de los derechos del consumidor, usémosla. Totalmente, o sea, insistir con la educación financiera, así que gracias por el espacio. Hoy Lovido charlaba con nosotros, abogada, como ya nos aclaraba, especialista en este tema de las leyes vinculadas con el consumo y los consumidores. Y usando este caso, ¿no?, el de la estafa a miembros de fuerzas de seguridad, no se sabe cuál es el volumen total de esto. En este caso se trata de un banco en particular, al que, bueno, estas fuerzas de seguridad son clientes de este banco. Y bueno, no se está todavía pudiendo determinar la cantidad de afectados, pero la cifra es varias veces millonaria. Están investigando como autores de esto a miembros de la policía de la provincia de Misiones, los estafados en Salta, en varias provincias de la Argentina.